Queridos hermanos, qué alegría es una vez más para mí, de mucho gozo, estar nuevamente con ustedes en la Escuela de Formación del Área Jesús Resucitado. Le doy gloria al Señor porque Él pues me sanó, pasó su mano poderosa sobre mí y para la gloria de Él ya estoy nuevamente trabajando en su obra, agradecido con el Señor y con cada uno de ustedes. Por eso hoy quiero continuar y hoy nos tocaría la clase número 3 de la introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Así que bienvenidos una vez más y pues esperamos que esta clase sea de mucha bendición para todos ustedes. Así que entramos entonces a esta nuestra clase número 3, que seguimos con la primera parte del catecismo y se refiere a la profesión de la fe. Hoy nos toca reflexionar acerca del capítulo segundo. Y ahí hay dos temas muy importantes. Dios viene al encuentro del hombre y la revelación de Dios. Dos temas que vamos a tocar, un capítulo. En la clase pasada, la segunda clase, pues vimos lo que era el capítulo primero. Así que les invito a que si por alguna situación, por el espacio de tiempo que hemos tenido en no dar las clases, puedan ustedes ver tanto la clase número 1, que fue la introducción al catecismo, como la clase número 2, que fue el primer capítulo del catecismo, que la pueden encontrar nuevamente en YouTube, en mi canal Estuardo Brand, Predicador Católico. Hoy entonces vamos a reflexionar acerca del segundo capítulo y el primer tema es que Dios viene al encuentro del hombre. En numeral 6, el título es ¿qué revela Dios al hombre? Y de los numerales del 50 al 69 vamos a encontrar lo siguiente. Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Entonces, dice que Dios en su bondad y en su sabiduría, Dios en su amor a su creación perfecta y última, que es Dios, dice que se revela al hombre. ¿Sí? Se revela al hombre, es decir, se da a conocer al hombre. Y es bien importante, es bien interesante que nosotros pues analicemos esta primera parte, esta primera oración de este numeral número 6, que Dios en su amor y en su sabiduría se revela al hombre, es decir, se le aparece al hombre, se da a conocer al hombre, como que, como su Dios, como su creador, como aquel hombre que, como un padre que ama a su hijo. ¿Y cómo se da esa revelación? Pues bien, dice que se da por dos formas, por medio de los acontecimientos, la primera forma, y la segunda forma por medio de sus palabras. En cuanto por medio de los acontecimientos, basta recordar que en el Antiguo Testamento, especialmente en el Éxodo, vamos a encontrar que Dios se manifiesta al pueblo de Israel en el desierto de muchas maneras. En una de ellas dice que se manifiesta como una hoguera adelante del pueblo de Israel para iluminarles el camino. O de otra forma, otro acontecimiento es que Dios dice que eso es de noche, y de día dice que Dios se manifiesta al pueblo de Israel como una nube para tapar al sol al pueblo de Israel. Dos acontecimientos, y así vamos a encontrar. ¿Se acuerda usted cuando se le revela a Moisés? Dice que se le revela en una zarza ardiendo, es decir, en unas hojas con fuego. Así es como Dios se da a conocer. ¿Por qué? Porque son acontecimientos extraordinarios que hacen que el hombre reflexione, que el hombre medite, que el hombre se dé cuenta que existe un ser superior, perfecto y más grande que él. ¿Verdad? Entonces esos acontecimientos es como yo le dijera a mi hermano o mi hermana que me está escuchando, que está viendo estas clases, mire, Dios en qué acontecimientos se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, dígame usted, nosotros tenemos dos piernas, dos brazos,
2 ojos, 2 oídos, una nariz, una boca. Somos perfectos. Dios nos ha creado perfectos. Y un acontecimiento nuestro, por ejemplo, es cuando como nuestro corazón bombea la sangre. Lo hace a un ritmo perfecto. Es un acontecimiento que significa vida. Así es como Dios se va revelando al hombre. Y dice, también se revela por palabras. Y se revela a sí mismo, o sea, se da a conocer. Por ejemplo, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios se les manifestó, Dios les habló. ¿Sí? Vamos a encontrar en el Génesis, en el capítulo 2 en adelante, cómo Dios le habla al hombre, cómo Dios busca al hombre y a la mujer y se revela y les dice, esto que ustedes miran, los árboles y los animales, les van a obedecer a ustedes. Solo una situación no pueden hacer. Del árbol de la vida en el que está en el centro, de ese no pueden comer. ¿Sí? Y entonces, esas son palabras de hombre que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Por eso dice que Dios se revela a sí mismo a través de palabras. Le habla al hombre, le habla a Moisés, le habla a Abraham, sal de tu tierra. Le está dando una orden. A Noé le dice, Noé, entra tú y tu familia al arca. Son formas de comunicarse con Dios. Recuerdes entonces por medio de acontecimientos y por medio de palabras, donde Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Es decir, que desde la eternidad Dios ya había pensado que Cristo iba a venirnos a revelarlo a Él, a nosotros los hombres. Dice, y este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo. O sea que este plan de Dios consiste en que todos los hombres y las mujeres, todos nosotros, seamos partícipes de la vida divina, ¿sí? Mediante la gracia del Espíritu Santo, para ser de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Eso quiere decir que nosotros somos hijos adoptivos de Dios, porque ese era el plan que Dios tenía. Nosotros somos su creación perfecta, somos su última creación, somos lo mejor que Dios creó, y nos ama, y nos quiere, y nos busca para hacernos y darnos una vida divina, y darnos el papel de hijos adoptivos. Y esta vida divina, ¿cuál es esta vida divina? Es una vida perfecta, una vida maravillosa, una vida especial, hacernos felices, hacernos dichosos. Por eso es que Dios se revela al hombre y lo busca. Fíjense ustedes que en algún momento uno piensa, es que yo busqué a Dios como solución en mi vida, es que yo me encontré con Dios y entonces Él cambió mi vida. No, Dios dice la palabra y Dios dice el catecismo que siempre Dios busca al hombre, que siempre Dios va al encuentro del hombre, que Dios se le revela constantemente al hombre, o sea, se le manifiesta grandemente. Muy bien, sigamos avanzando. En el numeral 7 nos va a decir cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios. Es decir, que la revelación fue en un orden ascendiente. Fue una primera revelación, fue una segunda, fue una tercera, fue una cuarta. ¿Ok? O sea, que Dios nos reveló en un solo instante y a todos nos se fue revelando por etapas, ¿sí? Entonces, de los numerales 54 a 71 vamos a tomar los siguientes conceptos. Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. ¿Sí? Fíjese, cuando Dios se le manifiesta a Adán y Eva, dice que los invita a una íntima vida con Él, a una vida especial, a una vida de unidad. O sea, no podía estar el hombre separado de Dios ni Dios separado del hombre, es una unidad. ¿Sí? Y cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cuando nosotros
vemos cómo el Señor nos ha llamado, nos ha buscado y nos encontramos con Él, entonces Él nos invita a esta relación íntima con Dios. Por eso es que antes de nosotros conocerle, nos costaba ir a la iglesia. Antes de estar a los pies de Cristo, no nos apetecía mucho estar en la iglesia, pero ahora tenemos esa íntima relación con Dios que le oramos en la mañana, a mediodía, en la noche, le damos gracias, le alabamos, le bendecimos. Tenemos esa relación especial con Él. Dice el catecismo, después de la caída de Adán y Eva, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivos. Que vamos a encontrar la primera alianza de Dios con el hombre. La alianza que establece con Noé. Recordemos esta familia muy especial. Noé dice que era un Dios justo, que andaba en los caminos de Dios y que era entregado al Señor. ¿Y cuál fue el premio de Noé? Pues primero Dios se le revela y Dios le dice qué es lo que va a hacer y le va a decir, van a cubrirse la tierra de las aguas, pero tú y tu familia no van a morir. Vas a construir un arca para que entres con ella, con animales de cada especie y los guardes, y tu familia también. Mire qué importante. Y establece una alianza con él y les dice, yo hago una alianza con ustedes, nunca más volveré a destruir el mundo, nunca más volveré a ahogar, a mandar las aguas, a que inunden el mundo. Sí, es más, le dice, sean fecundos ustedes y sus descendencias, pueblen el mundo, y hace una alianza con nosotros, con sus hijos. Por eso es que en esta segunda etapa de la revelación, la primera fue con Adán y Eva, fue personal, solo fueron ellos dos, pero aquí ya hay Noé con su familia y con su descendencia y con todos los seres vivientes. Por eso dice el Señor que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, y hace una alianza con nosotros. Y esa alianza es para bien, ¿sí? Y nos alcanza a nosotros también. Más adelante nos dice el catecismo, Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para ser el padre de una multitud de naciones y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, dice el Señor en su palabra que Dios escoge un hombre muy particular, muy especial, un hombre entregado a su obra, un hombre que tenía la comunicación con Dios, un hombre que había creído en Dios. Dice que lo llama a abandonar su tierra, o sea, lo llama a confiar en Él, lo llama a creer en Él, lo llama a escucharlo a Él. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué es lo que le ofrece? Ser el padre de una multitud de naciones, una multiplicación. Y le promete, por sobre todo, bendecir en él. O sea, esa bendición es para Abraham y para todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa de Dios. ¿Sí? Entonces, dice en el siguiente numeral, en el Génesis capítulo 12, versículo 3, los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud. Dice, los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas, es decir, que Dios sigue bendiciendo tras generación a los descendientes de Abraham, y nosotros somos descendientes de Abraham porque somos hijos adoptivos de Dios, igual que Abraham. Entonces esas promesas divinas son para nosotros y siguen. Y dice, Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Dice, establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones según la alianza. Fíjese, qué interesante, qué maravilloso. Dios adopta
a Israel como su pueblo. De hecho, en la alianza de Sinaí, en el Éxodo capítulo 20, usted va a encontrar que dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, Israel. Los voy a bendecir, los voy a cuidar, no les va a pasar nada. Los voy a dar una tierra que emana miel y leche. Imagínense, son bendiciones y esa es la alianza del Sinaí, donde seremos escogidos, donde seremos nosotros reconocidos como hijos de Dios y nos va a dar abundancia en la vida. ¿Sí? Y dice, Él establece su alianza. ¿Por medio de qué? Dice, establece su alianza y le entrega a Moisés. Dice que le entrega los mandamientos. ¿Sí? Dice, una alianza nueva y eterna del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, donde nacerá el Mesías, que es Jesús. En esta alianza, dice Dios, encontramos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, que Dios adopta a Israel como su hijo, para bendecirlo, para cuidarlo, para estar con él, para acompañarlo. Y en el Éxodo vamos a encontrar también cómo Dios se manifiesta, cómo Dios a través de acontecimientos y a través de palabras le dice a Israel qué es lo que él quiere, y le dice: yo soy un Dios celoso, no tendrás otros dioses delante de mí, y yo te bendeciré, yo te protegeré, ninguna nación se alzará sobre ti, pero tienes que estar delante de mí. Tienes que estar bien conmigo, tienes que estar, hoy lo diríamos, convertidos a Cristo, entregados a Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos bendiciones. Nosotros somos su pueblo, un pueblo escogido entre muchas naciones, ¿sí? Entonces esta alianza que Dios hace con Moisés, ¿sí? También de alguna otra forma Dios le habla a Abraham. Se va a recordar usted, allá en el monte Sinaí, Abraham sube porque Dios lo llama y le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esto le dirás a mi pueblo, que esto pueden hacer y esto no pueden hacer. ¿Sí? Recuérdese usted los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, ¿sí? Adorarás solo al único Dios, que a Yahvé, que es el único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Imagínense ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, por sobre todas las cosas. Hoy esperemos estar viviendo esa parte maravillosa de ser pueblo de Dios, escogido de Dios, porque somos bendecidos entre las naciones, nosotros los católicos, los cristianos. Y hermanos, el Señor nos pide una entrega, nos pide una conversión sincera, nos pide un seguimiento, una obediencia a su palabra. Es que ser cristiano no quiere decir voy a hacer lo que yo quiero. Por eso es que estamos como estamos en el mundo de hoy. Porque muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que hacen su voluntad. Ya, y contravienen las normas de Dios, contravienen los mandamientos de Dios, contravienen las disposiciones de Dios, que a través también, tanto de su palabra como de su iglesia, ha transmitido a los hombres, a través de palabras, a través de acontecimientos. ¿Verdad? Y no es que hoy podemos ver en nuestro alrededor cómo se tergiversan las cosas y cómo está el mundo convulsionado, de que hoy se quieren unir hombre con hombre y mujer con mujer. El plan de Dios es que el hombre se una con su mujer, con su esposa, y sean una sola carne y tengan matrimonio y tengan hijos. Dígame usted, de una pareja de hombre con hombre, ¿dónde va a salir un hijo? O de una pareja de mujer con mujer. Pueden actuar, pero es muy diferente. Naturalmente y fisiológicamente no están preparados para eso. El plan de Dios no era eso. El plan de Dios era que el hombre se une a su esposa y serán una sola carne. Y por eso los mandamientos de Dios. Y si cumplimos los mandamientos, tenemos la vida eterna segura. No matarás, no robarás, no mentirás, no serás la mujer de tu prójimo. Todos esos mandamientos de la ley de Dios, más los mandamientos que la iglesia nos ha dado también, ¿verdad? Ir a misa todos los domingos, comulgar, confesarnos, también son mandamientos que valen la pena que los recordemos,
porque a través de eso el Señor nos llama a una vida eterna. Entonces, ya el Señor en aquel tiempo, a través de esa alianza, al pueblo de Israel, imagínense, de ese pueblo de Israel, del estúpido rey David, nacerá Jesús, nos dice la palabra. ¿Sí? Muy bien. Numeral 9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? Vamos a reflexionar los numerales del 65 a 73 y nos dice así el catecismo: la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Dice que la plena y definitiva, o sea, lo último, la última etapa. Ya había hablado Dios por los profetas, ya había hablado Dios por los acontecimientos, habló por Abraham, habló con Moisés, nos dejó las tablas de la ley, ¿sí? Y la plena y última y definitiva etapa de la revelación de Dios, de las etapas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, y Jesucristo inaugura el Nuevo Testamento, dice la revelación que lleva a cabo a través del Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En Jesús, mis hermanos, se encontramos nosotros cómo Dios se manifiesta, verdadera, real y concretamente. Porque en el Antiguo Testamento se va a manifestar por acontecimientos y por palabras, pero no en persona. Recuerde usted que el único que tal vez de espaldas, no, tal vez no, el único que vio a Dios de espaldas fue Moisés. Por el rostro no, porque era tan divino y tan especial que verlo significaba la muerte, nos dice el Éxodo en ese libro tan especial de la alianza de Dios en el Sinaí. Entonces, la plena y última etapa de la revelación de Dios, o sea, cuando Él se da a conocer al hombre, es a través de su Hijo Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es la palabra de Dios encarnada. Sí, Jesucristo, que dice la palabra, y lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que en el principio Dios estaba y junto a Él la palabra, y la palabra vino a nosotros y se encarnó. Eso quiere decir que desde el principio y desde el inicio del mundo Jesús estaba con Dios, y vino Jesús y se encarnó en nosotros, o sea, la palabra. Cuando se habla de la palabra se habla de Jesús, ¿sí? Y es la última. Vino Jesús a enseñarnos que tenemos un Padre amoroso, un Padre especial, un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre libertador, un Padre de sanación. Nos vino un Padre sanador, nos vino a hablar de su Padre, de Padre Dios, de nuestro Padre Dios, ¿sí? Y esa es la plenitud de la revelación, es decir, que toda la revelación está contenido en lo que Jesucristo hizo y dijo. Dice: en cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Jesús, el unigénito de Dios, el único Hijo hecho hombre, es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Por eso recuérdense ustedes que Jesús mismo lo dice en el Evangelio: nadie va al Padre si no es por mí. Porque el Padre y yo somos solo uno mismo. Es decir, no necesitamos ver al Padre porque estamos viendo a Jesús. No necesitamos escuchar al Padre porque estamos escuchando a Jesús. Porque Jesús nos está diciendo lo que el Padre le revela, le dice que nos diga. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Jesús? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor? Yo vine a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, ¿sí? A liberar a los presos. Yo vine a darles una vida nueva y eterna. Por eso nos dice el catecismo: con la venida del Hijo del Hombre y el don del Espíritu, la revelación se ha cumplido plenamente. O sea, con la venida de Jesús y con la venida del Espíritu Santo, la revelación ya se cumplió plenamente. Aunque la fe de la Iglesia
deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Es decir, que la iglesia ha tenido que reflexionar durante largos siglos, a lo largo de los siglos, esa presencia de Dios y de Jesús en medio de nosotros, ¿verdad? Por eso dice, aunque la fe de la iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Es decir, nosotros hoy, pues la iglesia en estos 20 siglos ya nos ha preparado y nos ha dicho y nos ha enseñado que Jesús vino a revelar al Padre y que el Padre se reveló en Jesús y que no hay nada más que saber. Porque que conoce al Señor, Señor Jesús, conoce al Padre. Y que esa es la voluntad de Jesús, es la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar. Eso nos lo dice San Juan de la Cruz, una reflexión de este padre de la iglesia. Miren, nos dice, porque Jesús es una palabra suya y no hay otra, porque todo nos lo habló junto y de una vez. Es decir, Dios ya se comunicó a través de Jesús todo lo que tiene que decirnos. Ya no hay más que esperar, ya no hay más que buscar. Dios ya se reveló. Antes, en el Antiguo Testamento, pues Dios estuvo manifestándose a través de acontecimientos, algunas palabras, pero con Jesús, Dios ya se presenta en medio de nosotros y nos habla. Y la iglesia, que es la depositaria de la fe, lo ha recopilado a través de su palabra. Sí, esto es bien importante porque fíjense, mis hermanos, que a veces en estos tiempos que vivimos, mucha gente aparece pensando que ya son los últimos días y que ya aquí se acabó el mundo, pero Dios no lo ha revelado así. Nos ha revelado que hay un plan perfecto. Muy bien. 10. Numeral 10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, o sea, aunque no pertenecen a la fe de la iglesia y que la iglesia cuida y guarda y nos enseña, como el catecismo, ¿verdad? Esta doctrina de la iglesia, y no pertenece, mire hermano, qué importante es esto. Las revelaciones privadas no pertenecen a las relaciones públicas, a las relaciones que Dios nos ha dicho a través de Jesús en primer lugar y a través de manifestaciones o a través de los profetas. ¿Sí? Dice, aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas, es decir, que Dios le ha hecho o le hace a los hombres, ¿verdad? Pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. Es decir, estas revelaciones privadas, a veces Dios me revela a mí que Él es mi Padre, que Él me ama, que Él me quiere, me ayudan a vivir mi fe y me mantienen conectado con Cristo Jesús, me mantienen conectado con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen María. ¿Sí? Dios se puede revelar también a nosotros, pero con mucho cuidado. Dice el magisterio de la iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Es decir, la iglesia en discernimiento, analizando, reflexionando, no puede aceptar las revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que Cristo nos dio. Es decir, una revelación privada que nos diga que Dios le dijo que hoy se acaba el mundo. Dice, su palabra dice, ni nadie sabe cuándo va a ser el día o la hora, solo Dios. Y el Hijo del Hombre sabe, dice el Señor Jesús. Eso nos lo enseña Él. ¿Y cuántos aparecen hoy? Se va a acabar el mundo mañana. O como se salió en las redes sociales, el COVID se va a finalizar en no sé qué fecha de septiembre, que ya lo pasamos, por cierto, el 10 de septiembre creo yo. Un niño en la India, que nada que ver, esas revelaciones no las acepta la iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque en estos tiempos que hay muchos falsos profetas, tenemos que estar pendientes y por eso alertas,
Por eso es importante que nosotros estudiemos el catecismo de la iglesia, la sana doctrina, para que podamos nosotros interpretar cuando nos viene ese tipo de revelaciones privadas o de tipo de conceptos algo incorrectos, que sepamos ese discernimiento que la iglesia aplica para saber que no son ciertas, que tengamos cuidado. Yo me acuerdo allá por los años 90, me recuerdo yo que apareció una profecía, ¿no? Que se iba a apagar el sol 3 días, no iba a haber luz ni de día ni de noche, y que teníamos que tener candelas y agua bendita para estos acontecimientos. Y mire, ya estamos en el 2020, estamos en el siglo XXI y eso no pasó. Pero sí aparecen muchas revelaciones privadas y nos inquietan y nos quitan la paz y ya nos preocupa, cuando nosotros tenemos que tener fe, creer en el Señor y esa revelación que Jesucristo nos dijo. Jesucristo nos dijo: tengan cuidado porque vienen ovejas, vienen lobos con piel de oveja, que los van a engañar, que los van a equivocar. Tengan cuidado, ya, con qué revelaciones, ¿sí? Mire cuánta gente se va de nuestra iglesia, porque piensan que en nuestra iglesia pues no está Jesús, no está Dios, no hay poder, no hay sanación, no hay liberación. Claro que hay, pero mi hermano, nosotros tenemos que estar seguros que tenemos por fe, estamos siguiendo en el camino que Cristo nos enseñó y al que Dios nos llamó y el que Dios nos reveló. Ya algo bien importante y bien sencillo, ya vamos terminando la clase del día de hoy. Cristo fundó la iglesia, Él no la dejó, y dejó a los apóstoles para que cuidaran la sana doctrina y que se siguiera con esta doctrina que quiere decir las palabras de Dios para nosotros, esas revelaciones especiales, para que viviéramos bien, viviéramos en paz, viviéramos con gozo, con alegría, para que pudiéramos nosotros pues algún día llegar a la vida eterna, de ser merecedores de la vida eterna. Pero hoy, mire, hay tantas iglesias. Juan de los Palotes la abre, la funda y empieza que tiene revelaciones de Dios y que tiene que comprar un terreno porque ahí va a estar su iglesia y tiene, miren, es increíble. Yo con esto quiero ir terminando hoy. También ahí por los años 90 que se nos permitió misionar de parte del área Jesús Resucitado allá en Alta Verapaz, con mi hermano Giovanni Blanco, con Xiomara Vázquez, con Jorge Castellanos, con Meli de Sarceño, con Rolando Sarceño, que estuvimos predicando allá, llegamos a dar clases, a enseñar, a formar a los hermanos. Conocimos a había unas hermanas, unos hermanos que realmente perdieron la brújula y miraban por todos lados manifestaciones de Dios. Y me recuerdo que una vez llegamos nosotros a dar un retiro y nos hacen unas fotos y nos dice: aquí está Dios, aquí está la Santísima Trinidad. Y yo en realidad solo miraba puntos en toda la foto, ¿no? Y no podía saber. Pero hay que tener mucho cuidado porque esas revelaciones a veces nos pueden confundir. El enemigo también a veces nos quiere sacar de nuestro camino. Entonces tengamos mucho cuidado y sepamos nosotros que Jesús ya nos dijo la revelación de Dios y lo que iba a pasar y cómo va a pasar. Y nosotros creemos que la iglesia nos está enseñando lo que Jesús dijo. Por eso dice San Juan: yo hablo lo que he visto y oído. ¿Verdad? No solo inventó, sino que escuchó de Jesús esas palabras, esa doctrina. Así que sigamos con fe, creciendo en el amor, creciendo en la fe y creciendo como cristianos junto a Cristo para llegar un día a tener esa vida eterna. Así pues, que mis hermanos, gracias por sintonizar esta clase, por esperarla. La verdad, para mí ha sido de mucha bendición prepararla, de mucha alegría y de mucho gozo. Así que nos miramos la próxima semana con la clase número 4. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja hoy y siempre. Y que nuestra Virgen, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pues ponga su manto protector sobre cada uno de ustedes y sus familias. Que el Señor y la Virgen María quede con ustedes. Amén y amén.